Bueno, estimados amigos, pues muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Antes que cualquier otra cosa, una disculpa por el día de ayer, pues problemas técnicos. Ya saben, la tecnología no tiene palabra de honor. Eh, bueno, pero en esta ocasión esperemos que no suceda ningún inconveniente y podamos continuar. Vamos a abarcar, pues, yo creo que toda la parte de lo que sería el vestíbulo, el nuevo vestíbulo de acceso a la zona arqueológica. También los hallazgos, de los últimos hallazgos que han ocurrido en los últimos años, en la parte, entre comillas, de arriba, ¿no? Que, bueno, más bien estaría en el mismo nivel, ¿no? Del Templo Mayor, pero bueno, los edificios que circundan el Templo Mayor, que propiamente estaría dentro del recinto ceremonial de México Tenochtitlan. Y, bueno, yo creo que llegaremos a la parte de, como les había comentado, como si fuera una visita guiada. Entonces, llegaríamos básicamente a terminar el nuevo vestíbulo que estaría en esta área, hacia acá. Este sería ya el nuevo andador,
que conectaría ya propiamente a la zona arqueológica, que es donde se localiza el Templo Mayor y otros edificios que estarían hacia el norte. Entonces prácticamente iríamos terminando al caminar por el andador a la placa que se encuentra más o menos en esta área abajo, donde nos habla de los antiguos dueños de una casa que existió ahí, de Alonso de Ávila, hijo de algunos conquistadores españoles. Yo creo que terminaríamos ahí. Y en una siguiente emisión, el próximo lunes, hablaríamos ya propiamente de las etapas constructivas de Templo Mayor, de algunos edificios como la Casa de las Águilas y sobre todo las ofrendas. Aunque vamos a hablar un poco de las ofrendas, de los últimos hallazgos que se han dado, con ofrendas riquísimas donde se ha encontrado oro y una gran cantidad de animales, una gran variedad de especies llegadas de todos los puntos y confines de lo que era Mesoamérica. Bueno, pues vamos a iniciar. Nos quedamos, recuerdo, en la cuestión de la tira de la peregrinación, ¿no? Que habíamos platicado que es una moxli, como se llama en náhuatl, este tipo de códices que se elaboraban, algunos en papel amate, otros en papel de maguey y otros en piel de venado. Y bueno, importantísimo este documento que Patrick Johansson nos dice que es muy probable que no haya sido realizado anterior a la llegada de los europeos, por algunos detalles que en un momento más adelante les voy a señalar, que son ya más bien propiamente de una tradición occidental y no son característicos en los códices realizados antes de la llegada de los europeos, por ejemplo los códices de la tradición mixteca Puebla y otros de origen náhuatl. Bueno, vamos a iniciar. Este libro, este códice consta de 22 láminas, como habíamos platicado, aunque en realidad, bueno, son 21 láminas y media. La última lámina parece que se concluye abruptamente, no termina el códice y termina en el momento en que los mexica salen a una batalla armados de navajas de obsidiana. Ahí termina el códice. Y bueno, es importante porque nos está expresando un mito importantísimo para la religión mexica, la religión nahua. Y bueno, los mitos son súper importantes. Los mitos nos van a validar la religión. Las creencias que se tienen van a ser validadas a través del mito. El mito va a ser muy importante, van a legalizar la fe, van a ser uno de los fundamentos importantísimos, bases de la religión, ¿no? Se van a validar entonces las creencias. Levi-Strauss dice que los mitos son esencialmente historia. Entonces los antropólogos estudian los mitos no solo para obtener una parte de la historia, sino para también obtener cierto tipo de valores, cierto tipo de creencias. Y una característica importante de los mitos es que algo que fue o algo que sucedió lo transforman en algo que debió o cómo debió de haber sido. Entonces los mitos son relatos que involucran al hombre, son donde se narran, pues pueden ser hechos portentosos, aparecen seres superiores, fuerzas de la naturaleza, diferentes tipos de criaturas. Pero algo muy importante en los mitos, y es que eso va a ser básico para estar constantemente narrando o platicando o intentando dilucidar un poco de estas culturas que se dieron no solo en Mesoamérica, sino de todas las culturas antiguas y actuales también, que es el espacio-tiempo, ¿no? Los sucesos que ocurren en los mitos pertenecen a un lugar y a un momento que no pertenecen a los lugares y a los momentos de los seres humanos o de las criaturas vivas. Por eso es difícil y es complejo establecer fechas exactas, fechas que tengan que ver con nuestra creencia y con nuestra tradición cultural occidental. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Cuando se habla de mitos, pues obviamente van a ser hechos que van a escapar muchísimo entre comillas, de nuestra realidad. Pero ese es el punto de vista de un antropólogo, de un historiador, de un arqueólogo. Para estos pueblos que elaboran estos mitos, los pueblos actuales y los pueblos antiguos, son realidad. Son hechos que realmente acontecieron, son hechos reales y son hechos que existen en la realidad que ellos viven todos los días. Y este tipo de mitos se van a reproducir
en los rituales, que van a ser súper importante, porque el templo mayor es la creación y la, por decirlo de alguna manera, la materialización de un mito importantísimo, un mito de creación de la cultura mexica, y ahí se realizaban, es muy probable por los hallazgos arqueológicos que se han venido dando, que ahí se reactualizaran y se representaran estos mitos y se renovaran cada que se eran representados. Entonces el templo mayor va a ser no solo eso, no solo un templo, no solo un lugar de culto a dos deidades, a Tlaloc y a Huitzilopochtli, sino también va a ser un escenario. Va a ser una gran escenografía para representar y reproducir estos mitos. Entonces, en la tira de la peregrinación, o Códice Boturini, que es el que estamos viendo aquí, hay mitos importantísimos para la cultura mexica, ¿no? Se nos narra principalmente, bueno, la salida en la lámina 1, la salida de estos grupos, salen de un lugar que algunos llaman Aztlán, en otras crónicas o en otros documentos se nos dice que es Chicomostoc, que es el lugar de las 7 cuevas, o Aztlán Chicomostoc, en este caso es Aztlán. Patrick Johansson nos platica que algunos de los elementos por los que él considera que este códice no es de tradición netamente mesoamericana, sino que tiene elementos europeos, pues son algunos nombres de lugar y nombres de personajes, que serían topónimos y antropónimos. Entonces, bueno, aquí no se distingue, desgraciadamente, bueno, esta reproducción que saqué de internet es muy mala, pero en esta parte está escrito Colhuacan con alfabeto latino, y aquí también tiene una glosa donde se nos menciona que este lugar es Aztlán. Bueno, entonces, ya para avanzarle más rapidín, tenemos que esta lámina número 1 nos dice que hay una casa o un calpulli principal y donde hay 6 calpullis rodeándolo. Hay dos interpretaciones de este glifo que tenemos aquí arriba, que es como se le llama a los símbolos náhuatl, en la escritura náhuatl. Y bueno, el maestro Joaquín Galarza nos dice que es un ocaña, o sea, acat, que es este simbolito, y ameyali o ameyalco. Entonces la traducción sería un ocaña, agua brotante, ¿no? Entonces al parecer ese sería el nombre del calpulli principal y lo que daría pues el nombre a todo el lugar. Patrick Johansson nos dice que no, que es un símbolo de agua, fuego. Entonces, bueno, Aztlán habría que preguntarse si realmente nos está hablando este códice de ese lugar. Bueno, hay dos personajes, un hombre, una mujer. El hombre no tiene su antropónimo o su nombre. El antropónimo va a estar ligado, es un pequeño símbolo, un signo que está en la parte de arriba de los personajes, y va a estar ligado a él por medio de una especie de lazo o línea punteada. Eso nos va a dar el nombre de la persona que lo porta en la parte de arriba. Entonces, bueno, el nombre de esta mujer sería Chimalpetlatzin o Chimalpetlat o Chimalma. Es decir, la mujer escudo de petate. El hombre no tiene antropónimo, no tiene nombre ligado a él. Y bueno, nos está indicando que sale un sacerdote. Sabemos que es un sacerdote porque todo el cuerpo, ojalá se alcance a distinguir, la cara, los brazos, las piernas, están pintadas de color negro. Salen en una embarcación. Esto es el lago. Y en una fecha, 1 pedernal, 1 cuchillo de pedernal, sale hacia el lugar de la montaña curva, donde dentro de esta montaña tenemos una cueva donde se encuentra el dios tutelar de los mexica, Huitzilopochtli o colibrí del sur, distinguible fácilmente porque es un personaje que sale de una gran máscara o un yelmo o una especie de casco de ave. En este caso sabemos que es un colibrí porque el pico es demasiado largo, ¿no? Está en una pequeña casita de hojas de abeto, y de su boca o de él están saliendo estos símbolos que son las vírgulas del sonido o las vírgulas de la palabra que apuntan hacia arriba. Entonces nos está hablando que es un discurso que escuchan, ellos van a escuchar este discurso en este lugar donde se encuentra en Ostlot o en la cueva Huitzilopochtli. Entonces el símbolo de las montañas se va a representar casi siempre así y se va a distinguir fácilmente porque tenemos este simbolito que tenemos aquí,
que nos indica tetl o piedra. Tenemos las huellas de los pies, que nos van a estar indicando la direccionalidad o la dirección hacia donde se dirigen los personajes. Entonces es interesante saber que esta lámina inicia de un recorrido que se va a realizar hacia el del norte hacia el sur. La direccionalidad en este códice nos está hablando que la parte alta va a ser el este, que es el lugar más importante para los pueblos mesoamericanos. Después sigue el oeste, estaría el norte y hacia este lado el sur, lo cual tiene mucha coherencia si sabemos que el lugar mítico, Aztlán, Chicomostoc, estaría ubicado al norte y la migración o la partida de estos grupos nahuas ocurriría de norte a sur, como nos lo están marcando los pies. Obviamente continúa, el códice tiene consecución de láminas. La lámina número 2, si ustedes ven los piecitos, llegan a la cueva y después de escuchar el discurso de Huitzilopochtli, salen de la cueva y continúan hacia la lámina número 2. Bueno, les puse este esquema porque nos está hablando de cómo está dividido el cosmos para los grupos nahuas, ¿no? Entonces, el norte está dedicado a Tezcatlipoca Negro y el símbolo es cuchillo, lo que vimos hace ratito. El norte tiene, por eso el fechamiento de uno pedernal, el pedernal está en el norte, y el recorrido de los mexica, bueno, estos grupos nahuas va del norte hacia el sur. Bueno, la lámina 2 nos habla de estos 8 grupos que conjuntamente salen de este lugar después de escuchar el discurso de su deidad principal, de Huitzilopochtli, y tenemos, bueno, que son 8 calpulis o casas. Este es el símbolo de la casa, el techo, la pared y la entrada. Entonces cada uno de ellos tiene el símbolo o su topónimo, que es lo que les da el nombre a bueno, más bien el nombre de los pueblos que están dados por estos símbolos. Son 8. El orden de importancia va de abajo hacia arriba. Y bueno, estos 8 pueblos son los Matlatzincas, de abajo hacia arriba, que son los tejedores de redes. Después seguirían los tepanecas, que estarían aquí. Los huejotzincas, los aztecas, los malinalcas, finalmente serían los últimos. Entonces, bueno, nos está hablando de la direccionalidad y van comandados por 4 teomamas o tamemes o cargadores de los bultos sagrados, que, si ustedes pueden dar cuenta, los traen en sus espaldas. Son 4 bultos. Los bultos sagrados van a ser muy importantes, aparecen en todas las culturas de Mesoamérica. Los mayas también traen sus bultos sagrados, los gobernantes mayas. Hay escenas donde la esposa le está dando el bulto sagrado al gobernante y es pues, muchos se ha llegado a pensar que posiblemente tendrían estos bultos sagrados los huesos de un ancestro convertido en dios o deificado, y pues serían lo que pues después en la tradición cristiana o tradición católica pues serían los restos de los santos o reliquias, como se le conocen. Entonces las van cargando. El primero de ellos que va al frente es Tezcacóatl, lo confundimos por esta serpiente, que es serpiente de espejos, y él viene cargando el bulto sagrado, y si se dan cuenta viene nuevamente este personaje con un yelmo o con un casco de ave. Lo siguen otros tres teomamas o sacerdotes o cargadores de los bultos sagrados. Y bueno, tenemos al águila serpiente, también tenemos a el tocado o penacho de agua, y finalmente la misma mujer que apareció al inicio, que es Chimalpetlatzin, o nuestra reverenciada señora del escudo de Petate. La migración sigue, o la peregrinación, ahorita vamos a ver la diferencia y cómo algunos autores lo manejan. Continúa, llegan hacia el lugar donde el árbol se rompe, el árbol se quiebra, y aquí hay un elemento donde se destaca por qué Patrick Johansson nos dice que este libro, este códice, pudiera no haber sido realizado antes de la llegada de los españoles, porque tiene elementos ya muy europeos, la manera de representar, por ejemplo, la copa del árbol con las ramas y las hojas, que no la representación, la forma de representar en los grupos mesoamericanos no era tan
tan realista. Lo mismo también en los nudos de las mantas que portan los personajes, tampoco eran tan detallados, no se detallaba un par de pliegues que se hacen cuando uno realiza un nudo para amarrarse la manta. Entonces llegan a este lugar donde se rompe el árbol. Otro elemento también interesante de que nos dice Patrick Johansson es la unidad de medida. Entonces nos dice que son la forma de contar, ¿no? De llevar la cuenta. En la época mesoamericana, bueno, en la época prehispánica, pues era mediante círculos. Entonces nos está indicando que son 5. El ancho del árbol nos está indicando que son 1, 2, 3, 4, 5 brazas. Es decir, es un árbol muy ancho. Y en este caso sería un ahuehuete. Un árbol típicamente mexicano, muy grande, enorme en su anchura. Justo a un costado de este árbol del ahuehuete está un templo, un momostli más bien, que si nosotros visitamos la sala mexica del Museo Nacional de Antropología, pues nos podemos dar cuenta que es muy parecido, casi igual al Teocalli de la Guerra Sagrada, que está entrando justo a mano derecha a un costado del recipiente del águila, en forma de jaguar, a un costadito, ahí está en la media entrada. Bueno, nos indica que salieron a comer. Muy interesante ver que tiene su molcajete. Por ejemplo, tiene su molcajetito y su chiquihuite. El maestro Joaquín Galarza nos dice que comieron posiblemente y que estos son símbolos de tamales. Lo cierto es que, bueno, están llevándose comida a la boca. Comieron, seguramente algo con salsa. Después, Huitzilopochtli, nuevamente, lo podemos distinguir por su yelmo en forma de pico de ave. Les habla a estos grupos que lloran, todos ellos hablan, todos ellos están hablando, y este tiene un discurso más grande, Huitzilopochtli, estos nada más tienen una vírgula, habla con ellos, están llorando, después se entrevista, este personaje es muy interesante porque lo vamos a ver de nuevo en la siguiente lámina, y trae el mismo símbolo, en este caso sería su antropónimo, o nombre del personaje, porque si ustedes se dan cuenta viene ligado con este lazo, por así decirlo, a él. Y Patrick Johansson nos dice que es el sacerdote agua-fuego, en tanto Joaquín Galarza nos dice que es un ocaña agua brotante. Y está hablando con el representante de estos grupos, están llorando, y él les da la noticia al sacerdote de que ellos tienen que partir y tienen que separarse. Entonces tenemos 2 líneas de pies, aquí nuevamente están los 8 grupos, las 8 calpulis, y los piecitos que ustedes ven, o la marca de los pies, nos van a indicar, continúan en la siguiente lámina. Pero vean, hay un grupo de pies que sale. Más o menos, si nosotros regresamos la imagen, quiero que se den cuenta que nos está hablando que estos pies, estas huellas, tienen una especie de forma semicircular. Es decir, nos está indicando que se regresan. En tanto, los aztecas en este momento continúan el viaje. Aquí vienen los pies de los grupos que se van, se regresan, y aquí continúan los 4 tamemes o teomamas, o teomamatzin, indican su recorrido, se encuentran a estos mimiscoa o serpientes de nubes que son enviados y son representantes de la noche, de la oscuridad, y Huitzilopochtli, representado en forma de águila. Huitzilopochtli, como habíamos platicado, quiere decir algo así como colibrí del sur, o colibrí siniestro, o colibrí del rumbo izquierdo, etcétera, que nos habla de un ave perteneciente al sur, al rumbo sur, y también es representado como águila, y también va a tener la advocación del sol. Entonces aquí lo vemos como águila, se le aparece a los aztecas, y lo que les había comentado, la lectura se va haciendo paralela, la lectura de estas imágenes se hace paralela al Códice Auban y también a 2 documentos que están en la Biblioteca Nacional de Francia, que esos están escritos ya en caracteres latinos. Entonces, aquí no se lee lo que les voy a decir, pero en esos códices sí. Si uno los compara, pues se va leyendo las láminas anteriores. Esa lectura que yo les estoy dando es la que se hace con los caracteres latinos de los 2 documentos que están en la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces se puede ir leyendo a la par. Las imágenes nos van diciendo lo que dice el texto, o viceversa, el texto nos va diciendo
lo que dicen las imágenes. Entonces, en esos textos sí nos dice, si aquí no aparece que Huitzilopochtli esté hablando, no tiene vírgulas de la palabra. En esos textos se nos indica que se les aparece Huitzilopochtli, les da el arco, la flecha, la red para pescar, y también les dice que es el momento de dejar de llamarse aztecas para convertirse en mexicas. Entonces es un mito importantísimo que va a hablar de los mexicas como un grupo elegido por su Dios, ¿no? Ejemplos los hay varios. Si nos referimos a la tradición más cercana que tenemos nosotros, que es la tradición cristiana, pues sabemos que en el Salmo 147, por ejemplo, si uno va a la catedral metropolitana, arriba de la puerta del perdón, de la puerta central, hay una inscripción. Hasta abajo hay una frase, está escrita en latín, y la última frase aparece en el Salmo 147 y dice: no hizo nada igual por ninguna otra nación. O sea, se está refiriendo a que Dios se le aparece al pueblo israelí y habla con ellos y les da sus leyes. Entonces, con ninguna nación Dios no se le apareció a nadie más que a los israelíes o a los judíos. Después esta frase es retomada por los jesuitas y es aplicada a la Virgen de Guadalupe, y no hizo nada igual por ninguna otra nación. O sea, a la Virgen de Guadalupe nada más se le apareció. ¿A quién? Pues a los criollos. Bueno, a un indígena, Juan Diego, pero todo el simbolismo para el criollismo y por supuesto para la conformación de un símbolo nacional. Lo mismo sucede en este caso. Huitzilopochtli se le aparece a los aztecas y en este momento se convierten, no son ellos los elegidos para gobernar al mundo. Bueno, hay diferentes fechas de la fundación. Aún no se ponen de acuerdo, es difícil, como les digo, bueno, son mitos. Entonces establecer fechas es complicado en este momento. Y la etapa 2, la etapa más antigua de Templo Mayor, es la que vemos aquí. Ustedes saben, bueno, después la migración continúa, o la peregrinación mexica continúa. Hay una serie de lugares que ellos visitan y finalmente, bueno, ellos ven una señal, una hierofanía, una manifestación de lo sagrado, que sus sacerdotes, guías, les dicen que van a ver en la laguna junto a los cañaverales, y se van a poder dar cuenta que hay un águila sobre un nopal haciendo reverencia, ¿no? Por ejemplo, la crónica Mexicayot, escrita en una parte por Alvarado Tezosomoc, él platica que es el corazón de Copil, un sobrino de Huitzilopochtli. Otro mito también fundacional, de fundación, que el sobrino de Huitzilopochtli, llamado Copil, intenta asesinarlo porque traicionó a su madre, que era una hechicera, y la dejó en camino a la migración. Intenta vengarse de su tío, y Huitzilopochtli lo mata, manda arrancar el corazón y encarga a 2 de sus sacerdotes acercarse a la laguna y arrojar su corazón. En ese lugar donde se arroja el corazón de Copil, crece el Tenochtli o el Tunal, el nopal para nosotros, que es el árbol sagrado, y que aparece en nuestra bandera. Y bueno, esto lo digo por los hermanos que nos están viendo en Sudamérica. Perdón por no saludarlos, les mando un enorme abrazo y muchas gracias por seguirnos de Bolivia, de Perú y de Colombia. Entonces, bueno, ese árbol que aparece en la bandera de México es un árbol sagrado y es un símbolo y es una hierofanía, una manifestación de lo sagrado que indica el lugar donde se va a fundar la ciudad del pueblo elegido por Dios, por Huitzilopochtli. Entonces, bueno, se empiezan las etapas del Templo Mayor. La construcción del Templo Mayor tiene diferentes etapas, son 7 etapas y 4 ampliaciones. Lo que vemos aquí es la etapa número 2. No hay etapa número 1 porque se considera que el primer templo que se construye pues debió de haber sido de material perecedero que no se conservó. Los mexicas llegan, vamos a ponerlo entrecomillado, pobres a este lugar, con poca tecnología. Recuerden que ellos vienen de una peregrinación que dura muchos años y pues se considera que el primer templo no quedó absolutamente nada. Entonces se empieza a numerar desde la etapa 2, que es la que podemos ver nosotros aquí, y que más o menos está fechada en el año 1390. Hay un glifo, un símbolo que estaría más o menos por aquí, que es el glifo 2 conejo.
Y gracias a ese glifo pues se puede establecer la fecha de 1390 como el primer templo que se conserva, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra panorámica del Templo Mayor. Ya habíamos platicado de Coyolxauhqui, la mujer que tuvo la culpa de todo, la diosa lunar. Aquí tenemos una reproducción en fibra de vidrio del lugar original donde se encontró. Aquí seguiría la calle de Guatemala, más o menos por acá, ¿sí? La calle de Guatemala y la calle de Argentina, donde en la actualidad, bueno, hay un mirador, y esta parte sería el interior de la zona arqueológica. O sea, si no pagaron, no pueden caminar por aquí. Esta es la gente que no pagó su entrada, o no quiso entrar, o no se animó, o no tenía tiempo. Esto ya es la parte de afuera, y este andador es el acceso hacia la zona arqueológica del Templo Mayor. Y justamente por aquí abajo, desde por acá, todo esto, toda la calle de Guatemala, está el colector de aguas negras que les había platicado, que en 1900 construye Leopoldo Batres, encargado por Porfirio Díaz. Miren, aquí lo podemos apreciar. En esta parte estaría la etapa 2 del Templo Mayor hacia acá, y aquí vendría el andador por aquí de este lado, daría vuelta para continuar nuestro recorrido, y aquí está el colector de aguas negras. Hacia acá seguiría a la calle de Guatemala. Y bueno, esta maqueta es didáctica. En el vestíbulo del Templo Mayor encontramos una, y podemos apreciar cómo el Templo Mayor se construyó. Es muchas veces repetido, pero sí es didáctico saber que es muy parecido a las matrushkas, a estas muñecas rusas, donde una muñeca va dentro de otra y después otra dentro va otra, o como capas de cebolla. Aunque realmente, y esto se dice en muchos lugares, que el Templo Mayor se hacía completo. Y bueno, sabemos que hasta la etapa 3 se realiza todo completo. A partir de esa etapa, de acuerdo con Álvaro Barrera, uno de los arqueólogos que estuvo coordinando mucho tiempo el programa de arqueología urbana, el Templo Mayor no se realiza en las 7 etapas completas, ¿no? Al parecer se construye completamente otro templo. Después de la etapa 2 se construye otro templo completo, que se consideraría la etapa 3, y a partir de ahí se hallan ampliaciones de fachadas y acostados. Si ustedes han tenido oportunidad de ir, si no, cuando hagamos nuestro recorrido lo vamos a ver, cómo se está hundiendo. Hay un hundimiento diferencial, es decir, que no se hunde completo, sino se hunde de un lado o de otro, que tiene el recinto sagrado y parte del Templo Mayor. Entonces esto va a tener que ver, porque ya desde que se empezaba a construir, imagínense el portento de los arquitectos y de los ingenieros mexica. Construir este templo en zona pantanosa, en zona fangosa, porque es la última opción que se les da después de que fueron arrojados de Tizapán y de varios lugares por los culhuas. Entonces, este lugar tiene y nos representa los grandes avances que llegaron a tener en ingeniería y en arquitectura. Entonces, ya desde que se empieza a construir, empieza a tener hundimientos, y los ingenieros y arquitectos empiezan a hacer correcciones de construcción para nivelar el peso que estaba teniendo la construcción del Templo Mayor. Bueno, didácticamente, la maqueta nos apoya mucho porque los colores espero que se puedan apreciar, pero cada uno tiene un color diferente y nos está hablando de una etapa diferente del Templo Mayor. Entonces estamos hablando que son 7 etapas con 4 ampliaciones. Bueno, muy interesante. Antes de cambiarle, para que puedan apreciar más o menos las medidas aproximadamente, Raúl Barrera, que es el actual coordinador del programa de arqueología urbana, nos dice que tiene más o menos 84 metros de norte a sur. La última etapa, la séptima, la que llegaron a destruir, a encontrar y destruir completamente arrasada por los europeos, por las huestes de Cortés. De norte a sur tiene 84 metros, de este a oeste tiene 74 metros y más o menos 45 metros de altura. Para que tengan una idea, pues estaría más alta que la catedral, más alto el Templo Mayor que catedral, y más o menos tendría una altura aproximada a lo que podemos ver ahora en el Templo de la Luna o Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, que haciendo el comercial, pues después vamos a hacer también una visita guiada por allá.
haremos bisteces empulcados, visitaremos un tinacal también, bueno, el comercial, ¿no? Y muy didáctico también la construcción de Templo Mayor, los rellenos. Cuando se construía otra etapa se rellenaba completamente. Esta es una de las etapas, creo que no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, esta es una etapa constructiva de Templo Mayor. Después la rosa es otra etapa encima y se enterraba el Templo Mayor, no se destruía. Se enterraba, se ponía relleno de lodo, piedras y después se volvía a construir la siguiente etapa constructiva. Bueno, dentro de la forma de ver el mundo, el universo, el cosmos, cada cultura, cada grupo humano tiene su manera de situarse y de explicarse el universo, todo lo que le rodea, y de saber qué hace ahí, para qué está ahí, y para qué está todo lo que le rodea, incluyendo las estrellas y todas las demás criaturas que están en el cosmos, y no nada más las criaturas. Para las culturas mesoamericanas también tenía que haber una explicación de todos los demás seres que estaban en la naturaleza, montañas, ríos, lagunas, una piedra, etcétera. Entonces todo tenía una fuerza interna que los movía. Y bueno, el Templo Mayor no era la excepción. Imaginarse nada más en un que no se ha podido ver ahorita a pesar de que estamos encerrados. No hemos podido ver un panorama del valle, bueno, de la cuenca de México sin contaminación. Entonces, si algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de ver y de apreciar cómo se veía desde Ciudad de México todos los volcanes que nos rodean, estamos en zona volcánica y todo lo que está alrededor de nosotros son volcanes. Imaginarse tan solo, si nosotros nos maravillamos, imagínense cómo se maravillaron todos estos grupos que llegan y que ven estos portentosos edificios hechos por los dioses, ¿no? Las montañas, que en cierta manera se va a convertir en una geografía sagrada, que los pueblos que llegan a habitar todos los lugares, por lo menos en Mesoamérica, sabemos que para ellos van a tener un gran significado y se van a convertir en una geografía sagrada que después ellos lo van a realizar en una arquitectura de lo sagrado, una imitación de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, el Hueyteocalli o Templo Mayor de Tenochtitlan es una especie de imitación de las montañas. No nada más el Templo Mayor, sino la construcción de México Tenochtitlan va a estar imitando con estos subires y bajares, realizar toda una geografía hecha por el hombre a imitación de la geografía sagrada o de la geografía hecha por los dioses. Entonces el Templo Mayor se va a construir o se va a erigir y se va a tener la idea que es el centro del universo, el centro del cosmos. Para ellos va a ser el lugar donde confluyen los rumbos este y oeste, norte, sur, en un sentido horizontal, pero también en un sentido vertical. El inframundo, la tierra y el cielo. Entonces va a ser el punto central donde todas estas fuerzas del cosmos van a confluir y a partir de ahí se van a distribuir a los seres humanos, los van a afectar o los van a beneficiar en forma de fenómenos astronómicos, pero también nombrados en algunas ocasiones dioses. Si nosotros nos damos cuenta, está la etapa 2 y después vienen las etapas que van a ir cubriendo las anteriores. Pero recordar, y es importante esto, que no son 7 completas. Quizás solo sean 3 completitas y después en algunos lados haya otras. Que eso lo podremos ver mejor en una visita en la zona arqueológica, que también la vamos a realizar más adelante. Bueno, espero se pueda apreciar este mapita que nos compartió, bueno, en una de nuestras clases con el doctor López Luján. Nos hablaba de la detección de los colores en Templo Mayor. Entonces, bueno, antes de que se me olvide, déjenme regresar una diapositiva. Porque, bueno, el Templo Mayor, a diferencia de otros templos, está dedicado a 2 deidades, ¿no? La capilla hacia el sur estaría dedicada a Huitzilopochtli, pintada de color rojo y adornada con cráneos, y la capilla norte estaría dedicada a la deidad de la lluvia, del trueno, del relámpago y de las tormentas, a Tlaloc. Bueno, entonces en este sentido, lo que han encontrado en las diversas investigaciones que se han ido realizando en Templo Mayor, el equipo del proyecto Templo Mayor, que dirige el doctor Leonardo López Luján, ha detectado que la parte dedicada, o si partimos el templo a la mitad,
Si pudiéramos partirlo a la mitad, que de hecho así está, podemos tener la escalinata que lleva a la capilla dedicada a Huitzilopochtli y una escalinata que lleva a la capilla dedicada a Tlaloc. Entonces lo que se ha encontrado es que del lado de Huitzilopochtli predomina el color rojo y el color amarillo. Y del lado de Tlaloc predomina el color azul. Entonces tendríamos lo que se conoce como Xochouqui y Cosauqui, es decir, el ocre o amarillo y el azul. Sabemos que nada estaba porque sí en la época prehispánica. Entonces los colores nos van a hablar muchísimo de la cosmovisión, de la forma de ver el universo y de explicárselo que tenían los mexicas en este caso. Entonces tenemos la relación de partir en dos periodos anuales o 2 periodos del año, la parte de lluvias, representada por el azul, la parte de la abundancia, de la fertilidad, y la parte de secas, o sea, el cambio de piel que sufre la tierra, 2 periodos anuales o 2 periodos al año. Y bueno, aquí también se puede abordar desde la arqueoastronomía, ¿no? Desde el calendario, y podemos hablar, por ejemplo, de el paso cenital en Templo Mayor, de cómo sale el sol, el medio, pero pues eso no es nuestra especialidad, es muy interesante, pero podemos hablarlo en otra ocasión. El Templo Mayor de Tenochtitlan está construido estuvo construido más bien sobre una plataforma. Es decir, no desplanta, las escaleras del Templo Mayor no desplantan directamente sobre el piso. No podía estar tocando el piso el Templo Mayor. Entonces, bueno, espero que se pueda ver. Aquí tengo una pequeña maquetita. Otro comercial, si nos acompañan a nuestra visita guiada, en las visitas guiadas que realizamos les regalamos estos modelitos que se pueden armar fácilmente, recortar y armar. Entonces, este sería el Templo Mayor con sus 2 escalinatas, su capilla dedicada a Huitzilopochtli, la capilla norte dedicada a Tlaloc, y tendría o estaría construido, con lo que les platicaba, la escalinata no desplanta directamente desde el piso, sino que está sobre una plataforma. Entonces está el Templo Mayor y hay una plataforma encima. Después ya, en esta parte ya viene el piso. En esta parte ya viene el piso de lo que sería la plaza de el recinto sagrado de Tenochtitlan. Y aquí es interesante hablar porque, bueno, se menciona el Coatepantli o el muro de serpientes, que a la manera o a la usanza de Tula estaría rodeando la pirámide principal. En este caso, el Coatepantli o el muro de serpientes sería la plataforma sobre la que está el Templo Mayor. Entonces, bueno, aquí tenemos una de las serpientes, la que va de norte a sur. Esta es la plataforma que tiene 4 escalones. Y uno caminaría por la plataforma y entonces aquí ya empezaría a subir al Templo Mayor. Entonces más o menos quedaría así. Sí, espero que se vea y que se pueda distinguir. El templo sería de aquí hacia acá. Y esta sería la plataforma. Un mensaje sobre donde está construido el Templo Mayor. Y este sería el piso hecho de lajas de la plaza. Si se me permite la analogía, pues podríamos decir que aquí estaría el zócalo, la plancha del zócalo, y acá estaría el edificio, la plataforma y después el edificio principal. Bueno, la gran isla donde se funda la ciudad de Tenochtitlan, el recinto sagrado, tenemos que distinguir algunas cuestiones de espacio para que no nos confundamos.
Entonces, esta fotografía y este mural hecho por Luis Covarrubias en 1964 y que está en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, es muy bonito porque es bastante didáctico, ¿no? De hecho, para eso fueron los murales del Museo Nacional de Antropología, para cumplir una función didáctica, aunque ahora ya también son piezas de museo y ya son parte del acervo del museo. Bueno, es muy didáctico porque estamos viendo los volcanes, lo que yo les platicaba. Imagínense que ver estos portentos naturales que obviamente se van a convertir en dioses, o por lo menos en seres muy importantes, con vida, por supuesto, ¿no? Y el Gran Lago, la Laguna de México, que es parte de lo que genéricamente conocemos como el Lago de Texcoco. Entonces sería la Cuenca de México, un espacio enorme. Después vendría, obviamente, el lago más pequeño, y después más pequeño sería Tenochtitlan. Después más pequeño sería el recinto sagrado, que este cuadrito que ven aquí estaría representado en esta maqueta. Y después vendría, más pequeño, el templo mayor de Tenochtitlan. Entonces, para poder distinguir e irnos ubicando. Bueno, lo que les platicaba, la plataforma, mucho se menciona que era un muro que rodeaba el recinto sagrado para separarlo. El recinto sagrado sería el cuadrito aquí, para separarlo de la ciudad. Es decir, era un muro que dividía el espacio sagrado, este cuadrito, y del espacio profano o del espacio público. Pero no era propiamente un muro, más bien era una plataforma de cerca de 20 metros de ancho. Esta plataforma tenía 3 entradas, de hecho 4, y voy a regresar para que se den cuenta que estas entradas que tenía la plataforma, que aquí podemos apreciar, espero que se pueda ver, aquí estaría una de las entradas, acá estaría otra, si no lo vemos en el esquema siguiente, pero me regresé para que ustedes puedan ver que eran entradas que estaban habilitadas para calzadas que comunicaban al gran islote, lo iban a conectar con tierra firme. Y tendríamos la calzada sur, Iztapalapan, la calzada poniente, que sería Tlacopan, y la calzada norte, que sería Tepeyacac o Tepeyac. Bueno, pues ¿cuáles serían más o menos para que nos ubiquemos? Bueno, quienes conozcan Ciudad de México, muy rápido, hasta dónde abarcaría el islote. La parte más larga, esto está dado por las partes más largas, no es que exactamente estuvieran al norte, al sur, al este o al oeste, sino por las partes los brazos más largos que tenía el islote. Entonces, bueno, tenemos que hacia el oriente iría más o menos a lo que es ahora el Congreso de la Unión. Hacia el poniente, más o menos el límite sería el eje central. Hacia el sur sería San Antonio Abad, más o menos. Y hacia el norte sería, o la conexión con Tlatelolco. Más o menos así sería la distribución del gran islote. Bueno, ya regresando hacia el recinto sagrado, que es este cuadrito que vemos aquí. Perdón, la atrasé. Vamos a seguir por acá. Y bueno, tenemos este esquema que fue realizado por el arqueólogo Raúl Barrera. La verdad ahorita se me va el nombre del arquitecto, pero fue realizado en conjunción con un arquitecto. Bueno, podemos ver la plataforma perimetral, la plataforma que rodea el recinto sagrado de Tenochtitlan. Aquí se puede ver la entrada sur, aquí se puede ver la entrada poniente y aquí se puede ver la entrada norte. Si ya nos vamos a un mapa para poder distinguir más o menos en el área del centro histórico de Ciudad de México, pues más o menos qué abarcaría el recinto sagrado de Tenochtitlan, o por dónde estaría la barda del recinto sagrado de Tenochtitlan, que aquí la podemos ver. Como ya les platicaba, es una barda, más bien una plataforma de 20 metros de ancho, o sea, no era un murito.
Entonces, para más o menos ir distinguiendo qué espacio podía llegar a abarcar, tenemos que la plataforma del lado, aquí está el Templo Mayor, esta es la zona arqueológica del Templo Mayor, sería en toda esta área, este sería el museo, parte del museo, zona arqueológica, la Plaza Manuel Gamio, la Catedral Metropolitana, el Zócalo, el Palacio Nacional, para que más o menos nos vayamos ubicando. Entonces, este perímetro o esta gran plataforma que rodeaba el recinto sagrado, donde Bernardino de Sahagún dice que dentro había 78 edificios. No se han podido encontrar los 78, hasta el momento van cerca de 30, poquito más de 30 edificios los que se han encontrado, pero bueno, es muy cercano a lo que narra Sahagún, lo que se ha encontrado hasta el momento. Bueno, la plataforma más o menos correría aproximadamente lo que sería en la parte sur, que sería esto que estamos acá, en la parte trasera o atrás del Templo Mayor, correría más o menos por la calle de Santa Teresa la Antigua, que estaría más o menos por aquí. Entraría por debajo del Palacio Nacional, es decir, esta esquina más o menos sería la calle de Moneda y el interior del Palacio Nacional. De aquí, esta parte, la parte sur, vendría por debajo del Palacio Nacional, saldría por la Puerta Mariana, aquí estarían los patios marianos, por el presidente Mariano Arista, por eso se llaman así, y saldría por aquí, y más o menos de distancia, a 5 metros aproximadamente, hacia la catedral, estaría la entrada sur. Vean cómo concuerdan, se respetaron o tuvieron que respetarlas o quisieron respetar así, cuando Alonso García Bravo hace el trazo de la Ciudad de México, pues las entradas, ¿no? Entonces tenemos que más o menos por aquí estaría la entrada sur. El muro continuaría, pasaría por enfrente de catedral. Y más o menos este es el edificio de El Empeño, ¿no? Bueno, se me olvidó ahorita el nombre, pero aquí estaría El Empeño. Y el muro iría hacia esta esquina, más o menos estaría por aquí. Seguiría la plataforma por toda esta área, continuaría más o menos hacia Santo Domingo. Y de Santo Domingo, más o menos por la SEP, iría por abajo del edificio de la SEP, esta parte iría por abajo del edificio de la SEP, y justo en la calle de Argentina estaría la entrada que nos dirige hacia el Tepeyac o hacia el Tepeyacac. Continuaría y obviamente empataría, o el vértice nororiente pues estaría en la calle de lo que sería, bueno, la calle de Santa Teresa la Antigua, y continuaría aquí en esta esquina. Más o menos 500 metros por lado es lo que se ha llegado a calcular, lo que tenía de largo por cada lado. Bueno, debajo de la Catedral Metropolitana, que es el edificio que vemos aquí, pues sabemos que, por ejemplo, debajo del Sagrario está el Templo del Sol, que sería esto. El área de catedral más o menos abarcaría toda esta parte. Debajo de el Sagrario Metropolitano sabemos que está el Templo del Sol, y aquí no están, pero el arqueólogo Álvaro Barrera nos comenta que hay 10 edificios detectados ahí abajo, que todavía no se sabe a qué deidad o a qué estaban dedicados o qué funcionalidad tenían. También comentarles rápidamente, aquí hay dos juegos de pelota, aquí está en el esquema. Los últimos hallazgos, que ahorita les voy a platicar de ellos, pero rápidamente les platicaría que estaría el Tzompantli, obviamente el Cuauhxicalco, Tlaltecutli, el juego de pelota, el templo de Hécat y el Calmecac. El gran basamento, que hay una ventana arqueológica en la calle de Guatemala, donde ustedes lo pueden apreciar, y la Casa de las Águilas, que estaría aquí. El templo de Tezcatlipoca, que más o menos estaría abajo de el exarzobispado, y en lo que sería parte del edificio que ahora ya es de la universidad, donde estuvo la primera universidad, y
a un costadito, donde estuvo también la cantina, el nivel. Posiblemente ahí abajo estaría el Tepochcal, y es lo que nos ha reportado el arqueólogo Raúl Barrera. Y de la misma manera aquí, más o menos por esta parte, que sería en la calle de Moneda. Por eso cuando ustedes vean la calle de Moneda, se ve como un chipotito. Ahí abajo estaría otro juego de pelota dedicado a Tezcatlipoca. Denme 2 segunditos para beber un poquito de agua, por favor. Y bueno, es interesante lo que Álvaro Barrera nos propone. Nos dice que esta parte de la plataforma, cuya entrada estaría, perdón, esta parte, cuya entrada poniente sería la calle de Tacuba, se sigue conservando la entrada poniente, la calle de Tacuba. Nos comenta el arqueólogo Álvaro Barrera que fue precisamente, sería esta, que precisamente cuando llegan Hernán Cortés con sus huestes son alojados en las casas de Axayacat, que estarían debajo del Monte de Piedad, y precisamente es el lugar más cercano que tenían los españoles y por donde entran en la matanza que realiza Pedro de Alvarado. Bueno, para pasar a la siguiente diapositiva, rápidamente les platicaré lo que propone también Álvaro Barrera. Es que la Piedra del Sol y Coatlicue fueron encontradas más o menos aquí, enfrentito de Palacio Nacional. Entonces él propone que, como estaba la entrada sur, que llevaría a la calzada de Iztapalapa y hacia el Cerro de la Estrella, el Citlaltépetl, donde también había rituales muy importantes y se adoraban a varias deidades. Entonces la salida de la Coatlicue y Piedra del Sol fueron arrastrados y quedaron justamente enterrados aquí, porque en esta parte estaría lo que se llamó acequia real, que en los mexicas le llamaban, o en lengua náhuatl se llamaban Ozapantlis, que eran estas calles de agua, por decirlo así. Y todo el espacio, si ustedes recordarán, bueno, lo que os platiqué, por aquí corre la muralla, todo este espacio que es la plancha del Zócalo, en época prehispánica, en época mexica, también era un espacio libre, era un gran espacio vacío. Entonces, mucho de la traza original se conserva y la seguimos viendo, pésele a quien le pese, todavía de la época prehispánica. Y bueno, parte de lo que serían, que ya se encontraron y se excavaron por salvamento arqueológico, de lo que serían las chinampas, se encontró en la parte norte, hacia acá, más o menos por ahí, por el metro Potrero, por ahí, por los terrenos donde estaba la Boeing. Entonces vean la gran extensión que llegó a tener y la parte donde estaban las chinampas. Bueno, creo que nos estamos extendiendo, esperemos no aburrirlos, pero y sí concretar lo que estamos pensando. Bueno, para que se den cuenta de lo ancho que llegó a tener esta plataforma que rodeaba el recinto sagrado, tenemos esta foto, esperemos que sí se distinga. El templo mayor en su parte sur terminaría aquí. Aquí estaría el cuerpo del templo mayor. Luego habría una pequeña plaza, una parte de la plaza empedrada con losas de piedra para caminar por aquí. Y de aquí hasta acá es la plataforma que rodea todo el recinto sagrado, que, como les comentaba, aproximadamente se calcula que son 500 metros por lado. Cuando uno va a visitar la zona arqueológica, ya rodeó la zona arqueológica, viene caminando por acá y justo de este lado estaría la entrada al museo. Tiene unas escalinatas porque justamente estaría la entrada, y de hecho hay un caracol gigante que es una réplica de un caracol también en roca que está dentro del museo, porque esta parte ya era la parte del lago. Entonces es probable que aquí hayan sido una especie de embarcadero donde llegaban el transporte por medio de estas embarcaciones. Y también, si alguna vez han ido, pues tenemos restos de madera clavada que ya son de época colonial, para que vean cómo, para tener firmeza en sus edificios, los españoles enterraban polines de madera o pilotes de madera a la usanza y copia de lo que hacían los ingenieros y arquitectos mexicas.
Entonces, bueno, aquí continúa la barda, continúa hacia allá, hacia acá estaría el templo, el Palacio Nacional, y miren, tenemos aquí el ejemplo. Por ejemplo, vendría por aquí así la muralla. Si ustedes han tenido oportunidad de ir, el templo de Santa Teresa, o Lex Teresa, como se conoce ahora, está hacia atrás, está ladeado, parece que se va a ir hacia atrás, porque justamente por ahí pasa la muralla, la plataforma que rodeaba el recinto sagrado. Cuando vayan a la calle de Moneda, vayan observando el templo, el Palacio Nacional, y van a poder darse cuenta que tiene dos fracturas verticales. Si uno mide el espacio que hay de una fractura a otra, son 20 metros. Entonces nos está hablando que ahí, en ese espacio, entre fractura y fractura, pasa la gran plataforma que rodea el recinto sagrado de Tenochtitlan. Bueno, preparamos estas, no es propaganda. Lo que pasa es que ya no pudimos encontrar, por la imposibilidad de ir a sacar nuevas fotografías, pero tenemos estos pequeños esquemas. Esta es la calle de Guatemala, y de manera esquemática, los edificios que se encuentran debajo. Este espacio ritual del juego de pelota, si digo cancha del juego de pelota, mi maestro Hugo Capistrán se enoja. Entonces, el espacio ceremonial del juego de pelota estaría a lo largo de la calle de Guatemala. Si ustedes lo ven también, de hecho aquí se alcanza a apreciar un poco, tiene una especie, es como una loma, ¿no? Está como un chipote, porque los edificios que están justamente debajo, los edificios mexicas que están debajo de los edificios coloniales. Entonces, bueno, este no es la cancha o el espacio ritual del juego de pelota de Tenochtitlan, es muy esquemático, ese lo saqué de internet y lo puse para que se dieran más bien cuenta o se imaginaran cómo está. Los muros, el muro norte estaría aquí y el muro sur estaría justo detrás de catedral, y aquí estaría pues el espacio ritual donde se realizaba el juego. Bueno, tenemos estos otros edificios que están ahí mismo en la calle de Guatemala. Y debajo de no recuerdo si es Guatemala 24, me parece que sí. Debajo de este edificio, pues se encontró el Gran Zompantli. El Gran Zompantli de México, Tenochtitlan, que fue uno de los hallazgos más importantes de los últimos años, quizá uno de los más importantes en la historia de la arqueología de los mexica, o de la ciudad del centro o de la Ciudad de México. Entonces, bueno, hasta el momento, bueno, iban más de 450 cráneos. Es una torre de cráneos la que se localizó junto con la estructura donde estaría montada esta torre de cráneos. No recuerdo si son 2 etapas constructivas las que se encontraron. Y bueno, tenemos a nuestra compañera aquí, Ingrid Trejo, que son 3 mujeres las encargadas, de hecho se les conoció como las mujeres del Zompantli. 3 mujeres encargadas del descubrimiento y de la excavación y liberación de los cráneos y de lo que se conoce como el Zompantli. La otra persona es la maestra Lorena Vázquez Ballín, que fue mi maestra también, y no recuerdo la verdad el nombre de la otra compañerita que también estuvieron excavando. Bueno, aquí están liberando los cráneos. Aquí es una vista hacia arriba y el edificio debajo en el que se encuentra. Por aquí corría la calle de Guatemala, de oriente a poniente. Miren, parte de la estructura. Andrés de Tapia y algunos otros cronistas dicen que el Zompantli era una empalizada donde había unos postes de madera clavados y luego una empalizada que iba horizontalmente y ahí iban ensartando los cráneos. Entonces este hallazgo es importantísimo porque aquí se ven las marcas de los postes de madera verticales que sostenían los postes de madera horizontales donde iban ensartados los cráneos. Entonces es muy interesante ver cómo la historia afirma a la arqueología y viceversa, cómo la arqueología afirma lo que se dice en las fuentes históricas. Este es un esquema de Andrés de Tapia para que vean cómo eran lo que yo les platicaba, los postes que iban en el basamento clavados y después los postes horizontales donde iban los cráneos. Esta es una reproducción de Conaculta, bueno, de la Secretaría de Cultura y el INAH,
No tengo el dato de quién la realizó, esta la bajé de internet, pero es un trabajo excelente de reproducción en 3D, donde pueden ver el edificio, el basamento donde está la torre de cráneos, que en realidad serían dos torres de cráneos, una iría hacia el norte y otra hacia el sur. La que estaría de este lado es la que excavaron nuestros compañeros del programa de arqueología urbana, y aquí estarían los postes donde irían ensartados los cráneos. Aquí tenemos una muestra que nos invitaron a ver los cráneos que estaban analizando los antropólogos físicos, y de verdad es impresionante saber que, bueno, también había cráneos de mujeres y había cráneos de niños. Las crónicas nos dicen que en el Zompantli iban los guerreros. Entonces, bueno, hay líneas de investigación que pueden ser importantes de ver el papel de las mujeres en la guerra. Si uno va, por ejemplo, a la piedra de Tizoc o donde pueden ver en el canto de la roca hay 3 mujeres representadas siendo capturadas en la guerra y posiblemente eran mujeres guerreras. Entonces la iconografía de guerra y el papel de las mujeres sería un punto muy importante. No sé si alguien esté realizando alguna investigación sobre eso, pero sería muy interesante hacer una investigación con base en ello. Y bueno, este es uno de los cráneos, la doctora Vera Tisler, que es una importantísima antropóloga física. Ella comenta que este tipo de deformación craneal intencional es tabular erecta y es típica o característica de los grupos de la costa del Golfo de México. Entonces, estamos viendo que los sacrificados en el altar Zompantli es muy probable que no fueran mexicas, sino fueran externos. Pero bueno, eso nada más es una especie de... Así los lanzamos así como hipótesis, pero es importante, por ejemplo, este tipo de hallazgos porque las prácticas culturales como la deformación craneal se pueden distinguir. Entonces, si fuera maya, la deformación craneal sería tabular oblicuo, o sea, hacia atrás, como cucurucho, pero hacia atrás. Y la tabular erecta no es específicamente de estos grupos, pero es característica de los grupos del Golfo. Entonces, también se pueden hacer análisis de estroncio con los dientes o con algunos huesos para saber procedencia, etc. El templo de Hécat, que se localizó justo debajo, esta foto no está debajo del Centro Cultural España. Aquí tenemos el Centro Cultural España en México. No está, el edificio es el que está a un costado, donde se ve esta puerta de metal. Ahí debajo es donde se localizó el templo de Hécat. Para que ustedes vean el tamaño, la escala humana. Aquí tenemos al maestro Raúl Barrera. Vean de qué tamaño está y el tamaño del templo de Hécat Quetzalcóatl, que es un templo circular, de base circular, enorme. La vista de la fotografía, hay que darle el crédito, no recuerdo el nombre, pero es Monsalvo, es el fotógrafo de Lina. Él sacó esta fotografía, que es impresionante. El lugar donde él sacó esta fotografía es el Hotel Catedral, que estaría a la entrada en la calle de Donceles. Entonces él saca la vista, la fotografía está viendo hacia la calle de Guatemala. La calle de Guatemala sería esta, y él sacó esta fotografía del lado de atrás, de allá hacia acá. Entonces, esto se realizó gracias a que se iba a llevar a cabo una ampliación del Hotel Catedral, y obviamente pues se detectó. El programa de arqueología urbana y la Dirección de Salvamento Arqueológico saben que debajo del Centro Histórico de Ciudad de México es potencialmente arqueológico. Entonces, cada que hay una intervención, cada que se va a renovar un edificio, cada que se va a construir un estacionamiento subterráneo, debe haber supervisores del Instituto Nacional de Antropología, porque es segurísimo que abajo hay algo. Y el muro del juego de pelota correría más o menos por acá, el muro norte del juego de pelota. Entonces, esta sería la parte norte, esa ya sería la parte sur. Se piensa, afortunadamente, ustedes saben, nunca hay lana, entonces por fortuna, los dueños del Hotel Catedral, que creo que son españoles, si no mal recuerdo, invirtieron una gran cantidad de dinero para que esto se rescatara, se hiciera el salvamento arqueológico, y la ampliación de su hotel es muy probable que tenga una forma, bueno, eso nos lo comentaban los arqueólogos que estuvieron excavando aquí, también Raúl Barrera e Ingrid Trejo, nos comentaban que muy probablemente iba a tener forma de L, el hotel, y se iba a dejar descubierta esta parte para hacer una ventana arqueológica y que los huéspedes pudieran apreciar. Ahora, la cuestión aquí es, nada más los huéspedes van a poder apreciar el patrimonio arqueológico de todos los mexicanos. Esperemos que no sea así y que haya acceso para todos.
Y bueno, aquí sí es el Centro Cultural de México, de España en México. Debajo tenemos el Calmecac, que el arqueólogo Raúl Barrera piensa que es la antigua escuela de los, entre comillas, nobles mexicas, porque se encontraron diversas almenas hechas en barro cocido que tienen la forma del corte de caracol y que son símbolo inequívoco de Quetzalcóatl. Y como sabemos, pues Quetzalcóatl es la deidad de la sabiduría, del conocimiento, y era la deidad protectora de las escuelas, de la escuela de los nobles, el Calmecac. Ahí es muy interesante, pues si ustedes pueden ir, y si no, pues cuando vayamos a nuestra visita guiada, vamos a poder ver que en los escalones, que son unos escaloncitos de una de las etapas, hay varias etapas constructivas, están marcadas dos huellas de pie en el estuco que cubre. No se sabe en realidad qué sucedió, pero estas huellas son netamente prehispánicas, no son netamente de la huellas de alguien, ¿no? Algún arquitecto, alguno de los obreros que ayudaba, no sabemos, dejó marcadas sus pies, su impronta, justo ahí en el estuco de estos dos escalones. Y en las vitrinas se pueden apreciar pues diversos hallazgos, desde prehispánicos hasta de época colonial y época más moderna. Hay un revólver ahí, hay vidrio y muy, muy bonito. Bueno, viéndolo desde este punto de vista, hay la parte de una mandíbula completamente esgrafiada con una serpiente de fuego o Xucoatl, y del otro lado la representación de un personaje. Que eso solamente pudo haberse realizado cuando el hueso estaba fresco. Bueno, una vista general de lo que es la Plaza Gamio, donde ahora está la entrada al vestíbulo de acceso a la zona arqueológica. Este edificio ya no existe, la antigua casa de las Sajaracas. Aquí abajo, ¿quién iba a pensar? Esta foto es de los años 70. Es justo ahí abajo, estuvo descansando durante muchísimos años Tlaltecutli, y que se encontraría un 2 de octubre. Aquí estaría el Sagrario, el área de catedral por acá, esta gran plaza, y antes había una maqueta que representaba el templo mayor de Tenochtitlan. Bueno, por supuesto, platicarles rápidamente lo de la maqueta. Es un enorme avance, un gran triunfo del arquitecto Ignacio Marquina y de la artista plástica Carmen Antúnez. El arquitecto Marquina se puso a leer las crónicas, se puso a leer a Sagún, y con solo leer y con algunos de los hallazgos que se habían realizado hasta los años 50, 40 más o menos, él realiza una acuarela, y esa acuarela es la base para que Carmen Antúnez haga la maqueta del recinto sagrado de Tenochtitlan. Y hasta la fecha está tan acertada, tan acertada, que la arqueología ha ido confirmando eso que se hizo con mucha imaginación y con mucho conocimiento por ellos dos. Carmen Antúnez, por cierto, pues si ustedes han ido al Museo Nacional de Antropología y han entrado a la sala del Poblamiento de América, pues está el diorama del mamut siendo cazado, esa es obra de Carmen Antúnez, y también el mercado de Tlatelolco, que está en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. Bueno, en esta área es donde ahora está el nuevo vestíbulo de acceso, donde tuvimos la enorme suerte de participar en las excavaciones del salvamento arqueológico para habilitarlo. Bueno, si nos llegan a acompañar a nuestra visita guiada, pues aquí es el punto de reunión siempre, en esta banquita. Quienes ya nos han acompañado, pues aquí nos hemos reunido. Y el acceso al nuevo vestíbulo está aquí. Obviamente es hacia abajo, porque pues vamos a entrar a las etapas más antiguas que se han rescatado del templo, del recinto sagrado de Tenochtitlan. Aquí estaría la librería Porrúa, parte de San Ildefonso, hacia acá la calle de Argentina, y por acá iría la calle de Guatemala, y todo esto sería la Plaza Manuel Gamio. Bueno, no, estoy viendo que hay algunos mensajes o preguntas. No puedo leerlos porque tendría que mover el celular. Recuerden lo que les platicaba, que pues, nuestra tecnología es bastante limitada, pero los voy a leer, y si hay algunas preguntas, pues espero poder responderlas todas. Muchas gracias por continuar y por no aburrirse. Bueno, ya estamos dentro del vestíbulo, bajamos. La entrada que les señalé se baja a este lugar. Miren nada más qué bonito quedó. Muy padre. Aquí podemos ver la etapa 6, que afortunadamente es una etapa que no ven los españoles porque estaba cubierta por la etapa 7. Los españoles, más bien las huestes de Cortés,
destruyen casi hasta sus cimientos, dejan muy poquitito de la etapa 7, de la última etapa, y por fortuna aquí tenemos pisos y parte de la plataforma, de la escalinata de la plataforma de la etapa 6, y también tenemos la etapa, parte de los pisos de la etapa 5, y edificios, un edificio importantísimo e impresionante que pertenece también a la etapa número 6. Un segundo, por favor. Bueno, obviamente lo que yo les platicaba, cada que se hace alguna renovación, algún trabajo en los edificios que hay en el primer cuadro de la Ciudad de México, pues siempre debe estar al tanto o se debe de poner en aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia. La parte del recinto sagrado, lo que señalábamos, que está rodeado por esta gran plataforma, esa está encargada al programa de arqueología urbana que surge en 1991, creada por el doctor Eduardo Matos Moctezuma. Y bueno, tuvo varios coordinadores, uno de ellos fue Álvaro Barrera, que por cierto él es el que haya, el original, que hace el hallazgo de Tlaltecutli, después, bueno, por cuestiones políticas, que bueno, no voy a hablar porque si no luego no me dejan entrar al Templo Mayor, se las platicaré cuando vayamos. Y después el actual coordinador es el maestro Raúl Barrera. Este programa está encargado de realizar todos los salvamentos arqueológicos que se dan dentro del recinto sagrado de Tenochtitlan. Fuera del recinto sagrado de Tenochtitlan, como por ejemplo podría ser el área de Pino Suárez, donde se hizo el rescate del templo de Hécat, eso está encargado la Dirección de Salvamento Arqueológico. Entonces hay diferentes instancias y está también el proyecto Templo Mayor, que es coordinado por el doctor Leonardo López Luján, que es hijo de Alfredo López Austin. Entonces, bueno, si ustedes ven aquí al fondo, hay un muro. Cuando uno llega al vestíbulo, hay un muro que es al fondo de color blanco. Ese está dividiendo, del otro lado está el proyecto Templo Mayor, y de este lado pues son los trabajos que realizó el programa de arqueología urbana. Medio en broma, medio en serio, pues comento que de aquel lado están los fifis y de este lado pues casi no hay apoyo, ¿no? Aunque de todos modos en ninguno de los dos hay lana, y el INAH siempre tiene, desgraciadamente, pues en condiciones terribles a los arqueólogos, a los trabajadores, a todos los que participan, a todos los especialistas que están participando y que están haciendo un gran trabajo enorme y riquísimo en información. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, uno de los hallazgos importantes. Por ejemplo, el Cuauhxicalco, que es el lugar del recipiente del águila, que sería más o menos la traducción, que es un edificio circular, completamente circular, que más o menos pues se ha fechado en la etapa 4B, que es el periodo de Axayácatl, 1469 más o menos a 1408, más bien 1469 a 1481, y tiene un diámetro de 16 metros, o sea, es grande, es muy grande. Nada más está lo que sería la base, por así decir, o el desplante, que es circular. Obviamente en la parte de arriba debió haber existido otro tipo de construcción. Pero es importantísimo este hallazgo porque del lado del proyecto Templo Mayor, que como les platicaba estaría de aquel lado de este muro, y allá continúa, este sería un semicírculo, pero el círculo completo continuaría dentro ya del proyecto Templo Mayor. Ahí se están realizando los hallazgos más impresionantes que se han dado en los últimos años, por lo menos para la cultura mexica. Hallazgos de oro, enorme cantidad de ofrendas que tienen que ver con los ámbitos marinos, los ámbitos del inframundo, con Huitzilopochtli, con Coyolxauhqui. Extraordinarios hallazgos que platicaré quizás en la siguiente emisión. Yo creo que ya no nos va a dar tiempo en esta, y que podemos profundizar en nuestra visita guiada. Bueno, en 2011, bueno, para que vean, yo no tengo muchas fotos porque no da tiempo, ¿no? Aparte, muchas no se pueden publicar, pero para que vean ustedes el área. Aquí está la torre de catedral, y aquí estaría la parte norte de catedral, aquí el sagrario, pero vean el área
¿no? Para que vean, más o menos se den una idea de lo que es hacer arqueología urbana. Estamos más o menos como en Roma, por así decirlo, como lo comenta el doctor Leonardo López Luján, ¿no? Como en Roma, en la ciudad, debajo de la ciudad moderna, debajo está la ciudad antigua. Lo mismo sucede en la Ciudad de México. Entonces, no es como quizás en algunas fotografías, quizás en internet, que nos podamos checar el trabajo del arqueólogo, donde están las montañas y hay una pequeña lona cubriéndolos del sol y haciendo la excavación de la manera más tranquila. Hacer arqueología urbana tiene una complejidad distinta. Entonces, bueno, ahí estamos con la gran presión de que como son salvamentos es mucho más rápido, hay que apresurar porque el ingeniero y el arquitecto están encima de uno, hay que terminar porque encima viene la construcción moderna, tenemos máquinas por encima, grúas que están levantando piedras de 900 kilos de peso por encima de nosotros, revolvedoras, etcétera. Vean, aquí está un ejemplo. Tenemos que andar con casquito. Aquí estoy con mi colega Arturo León. Y bueno, este es el área tan bonita. Vean cómo quedó de el nuevo vestíbulo. Y lo que les platicaba del colector de aguas que parte completamente a la mitad del Templo Mayor. Aquí lo tenemos, aquí continúa. Y vean, este es el Cuauhxicalco, que es el que tenemos aquí arriba. Esta parte es esta. Es decir, esta foto está tomada de aquí para acá. Entonces aquí está el Cuauhxicalco y el colector de aguas negras. Qué mejor forma de ver cómo parte a la mitad el Cuauhxicalco. Entonces aquí está la barda y de este lado está ya el proyecto Templo Mayor. De este lado programa de arqueología urbana. Aquí está el Cuauhxicalco. Y justo de este lado se encontró un árbol que la doctora Aurora Montúfar identificó como un encino, que fue replantado, es decir, posiblemente fue traído de las montañas circundantes de Tenochtitlan, se bajó con todo y su raíz y se depositó aquí. Este hallazgo es bellísimo porque nos habla de el recinto sagrado de Tenochtitlan como un lugar arbolado. A diferencia de maquetas, de muchas ilustraciones que en 3D ahora que están muy de moda, que se ve completamente plano, sin vida. No, seguramente había árboles, de hecho se han encontrado debajo del Templo Mayor, hay varios, y justo debajo de donde sería la casa del Marqués del Apartado, que la entrada estaría en la parte de Donceles, ahí también hay una especie, imagínense nada más en la escalinata, para subir a lo que ahí era un basamento piramidal. Justo ahí se dejó una especie de cuadrito respetando el espacio del árbol. Y ahí está el tronco del árbol. Aquí miren, otra imagen, la parte del Cuauhxicalco y lo que como le llamó Edgar Nebot, que fue uno de los arqueólogos que participó aquí. Él fue el que excavó el árbol sagrado. Él piensa que es posible que sea el Xochiclicacan, que es una especie como del paraíso de Xochipilli, ¿no? Y un árbol sagrado que nos está conectando y nos está hablando en la cosmogonía, en la cosmovisión mesoamericana. Pues se tenía idea del árbol sagrado como un conector de el inframundo con la tierra y con el cielo. Las raíces irían al inframundo, el tronco sería el lugar donde circulan estas energías o estas fuerzas, y la parte de las ramas y de las hojas sería el cielo. Entonces sería un vehículo de comunicación entre dos ámbitos de lo sagrado y que ayudarían o afectarían a los seres humanos. Dificilísimo la excavación aquí porque en época de lluvias el colector, pues todavía cuando hacemos la visita al Templo Mayor les enseñamos que todavía hay mucha tubería de cerámica de la época colonial y de la época de inicio del siglo XX. Entonces mucho funciona y bueno, están rotas. Aquí era terrible porque uno llegaba al día siguiente, llovía y estaba todo lleno de desperdicios y de inmundicias, porque pues las cañerías de los edificios de alrededor, mucho iba ahí. Entonces imagínense, fue terrible porque muchos análisis que pudieron haberse hecho a ofrendas importantísimas que se encontraron. Una de ellas muy, muy especial, espero que me dé tiempo y no se me acabe la pila otra vez como la vez pasada, el hallazgo de la única
del único personaje que se ha encontrado enterrado completo. En Templo Mayor no se han encontrado personajes enterrados. Se han encontrado pues cráneos, partes de restos óseos muy diversos, pero no se han encontrado personajes completos. Y este es un caso muy especial porque fue una mujer, más o menos de unos 50, mayor a 50 años, que se excavó justo aquí cuando se estaba habilitando este acceso a el nuevo vestíbulo. Bueno, esta foto es también importante porque quiero que vean también uno de los problemas a que se enfrentan los arqueólogos cuando hacen excavación, salvamento arqueológico. Un salvamento se hace cuando hay tres tipos de excavación que hacen los arqueólogos. Uno es propiamente la excavación arqueológica, donde de manera muy general hay mucho tiempo, hay un proyecto, las excavaciones pues tienen periodos largos, se puede hacer la excavación tranquilamente, sin problemas y sin tantas presiones. El otro es el salvamento arqueológico, donde va a haber una construcción o la remodelación de un edificio ya existente y el arqueólogo tiene que ir a supervisar y ver dónde se van a meter o dónde se van a hacer las restauraciones, o en este caso del vestíbulo, pues dónde se van a meter las columnas de acero y de concreto para ir viendo qué se va a sacar de ahí y rescatarlo y salvarlo, perdón. Hay cierta presión, están encima, hay tiempos, hay que cubrir y desgraciadamente hay que sacrificar. Tristemente, a pesar de que la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricas nos dice que sobre lo histórico va lo arqueológico, desgraciadamente se sacrifican muchas veces, tristemente, objetos y edificios arqueológicos para poder construir los edificios modernos. Entonces, bueno, ya no voy a hablar de eso porque si no igual me van a suspender otra vez la entrada. Entonces, esta fotografía que ustedes ven aquí, hay una columna de acero que se tuvo que habilitar para poder soportar lo que iba a ser el andador y parte de bueno, del lugar de esta parte donde se puede ver la zona arqueológica. Se me olvidó el nombre, disculpen. Bueno, justo ahí debajo de esta columna, donde se iba a meter esta columna que yo les digo, se encontró un elemento que ustedes, aquí se puede distinguir un poco, en la etapa 2 del Templo Mayor, justo en la capilla de Huitzilopochtli, hay una pequeña roca que está clavada verticalmente, que es angosta y que se conoce como Texcat. Justo cuando se hace el pozo para habilitar o el espacio donde se iba a meter esa columna, se encontró un Texcat que los arqueólogos ya sabían, la arqueóloga Berenice y bueno, ahorita olvido el nombre, pero soy muy malo para los nombres. Pero bueno, la arqueóloga Berenice García, perdón, y Estíbaliz García Aguayo encontraron el Texcat y obviamente pensaron de inmediato, ya sabían, ¿no? La preparación que tienen es enorme, ya sabían que esto era una piedra de sacrificios y seguramente debajo iban a encontrar algo interesante. Cuando retiran este Texcat o piedra de sacrificios, encontraron estos cráneos depositados debajo de ella. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, pues tienen los parietales perforados a la usanza del Tzompantli. Esto ya es una idea mía, no lo sé. Quizás pudieron, así como están ordenados y acomodados, quizás debieron de haber tenido el madero cruzándolos. Y pues obviamente como es material orgánico, seguramente no se conservó, pero esta es nada más una idea mía porque no sé o no tengo información de que se hayan encontrado restos de la madera que pudo haber estado sirviendo de empalizada. Se hicieron estudios muy interesantes de estroncio para saber determinar la procedencia de estos cráneos, pero eso lo guardamos para esperemos que pase rápido esto y podamos hacer la visita guiada. El hallazgo impresionante, espero que la fotografía se pueda distinguir, de una mujer que fue depositada como ofrenda. Yo les comentaba que no se han encontrado restos humanos. Se tenía restos humanos completos, bueno, más bien personajes completos, toda la osamenta. Los mexica tenían la costumbre de cremar, por ejemplo, a los gobernantes. El coachicalco era utilizado, según Sagún, precisamente para ello, para cuando moría algún tlatoani, hacer una
ceremonia y poner una pira funeraria ahí donde eran cremados los restos de los gobernantes. Entonces, por ello es complicado poder encontrar los restos de algún tlatoani o de algún gobernante, aunque es muy probable que en esta parte del Cuauhxicalco que está trabajando el proyecto Templo Mayor estén acercándose por la enorme riqueza y el tipo de ofrendas que se están encontrando ahí. Pero bueno, esta es la antropóloga física Perla Ruiz, que la podemos ver aquí, muy jovencita, es antropóloga física, y la arqueóloga Rocío Morales, que está a mano izquierda. La arqueóloga Rocío Morales fue la encargada, la que realizó el hallazgo, y la antropóloga física Perla Ruiz ayudó en la excavación y es la que analizó los restos óseos, que su tesis está pues disponible, su tesis de maestría, y me parece que hasta el doctorado, porque tiene mucha riqueza, mucha información este tipo de hallazgo. Bueno, les platico brevemente en datos, ya para ir terminando y cerrando nuestro enlace del día de hoy. Algunos datos que fueron, imagínense, fue una mujer que se enterró boca abajo, y se conoce como entierro primario cuando se depositan los restos con tejido blando y ya no se mueven. Entonces ahí se pudre todo el tejido blando y quedan los huesos. Y entierro secundario es cuando los restos óseos bueno, el depósito funerario estuvo en algún lugar y de ahí son sacados y después depositados en otro lugar. Entonces la mujer es un entierro primario y tiene tiene depósitos secundarios de restos óseos, donde después de los análisis que realizó Perla Ruiz, hay 10 cráneos humanos y 6 menores de esos 10 cráneos, 6 son menores de 8 años, de niños menores de 8 años. Hay más de 1700 huesos humanos. Y lo interesante de esto es que se acomodaron articuladamente. ¿Qué quiere decir articuladamente? Que, por ejemplo, si era una mano, la acomodaron con los deditos de los huesos, como si se hubieran depositado con carne, ¿no? También las piernas, que son lo que se han encontrado, y también vértebras y antebrazos. Entonces, hasta el momento es una mujer mayor de 50 años. La interrogante aquí es, ¿tendría 52 años? Y estaríamos hablando de estos ciclos, ¿no? De esta renovación, de esta finalización, y lo conectaríamos con algunas hipótesis, por ejemplo, de la muerte de Quetzalcóatl en Tula, que hay una propuesta interesante que posiblemente fue un asesinato ritual, por así decir, porque Quetzalcóatl, pues las fuentes nos dicen que era ya anciano y que se veía viejo. Posiblemente tuvo 52 años Quetzalcóatl y era una especie de ritual celebratorio del fin e inicio de una nueva época. Bueno, solamente es una hipótesis, ¿eh? Por favor, no vayan a criticar mucho, nada más es una idea. Bueno, y para cerrar, nuestro recorrido terminaría en lo que es el vestíbulo. Esperemos continuar nuestro recorrido virtual hasta lo que se pudo, y realizar después la caminata por el andador y entrar a la zona arqueológica del Templo Mayor. Y pues digo, tiempo tenemos bastante tiempo, entonces igual podríamos hacer también un recorrido después por el museo. Atenta invitación, esperemos que no se extienda y que no tengamos que hacerlo, ojalá lo tengamos que hacer presencial y podamos visitar en vivo estos lugares, y pues posiblemente pues hagamos nuestra visita ya de aquí a el Museo Nacional de Antropología y por supuesto a Teotihuacán. Si no, de no ser posible, bueno, si nos da tiempo, terminaremos el recorrido virtual por el Templo Mayor y después iniciaremos un recorrido o un enlace en vivo para visitar el Museo Nacional de Antropología, que obviamente, aunque lo visitáramos presencialmente, pues en un mes no lo recorreríamos completo. Entonces haremos un recorrido breve, muy general, y quizá Teotihuacán, pero ojalá que se pueda hacer presencial. Pues amigos, muchísimas gracias. Yo les agradezco muchísimo que hayan esperado, empezamos tarde, que nos hayan seguido. Muchos saludos a los hermanos allá en Sudamérica, muchos saludos a todos nuestros amigos aquí en México. Esperemos que esto pase pronto, que no nos afecte. Les envío un cordial saludo, un cordial abrazo, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo
próximamente. Cuídense mucho, no salgan y quédense en su casa. Hasta pronto.